Primera, segunda y tercera estrofa. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando me ama dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Muy buenas noches, hermanos. Qué placer es en verlos en esta noche y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y nuestro siguiente himno es el 229. Nunca desmayes cuando hay afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su
no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Amén. Muy buenas noches. Ya veo que es oscura afuera y así que es ya noche. Muy bien. Déjame recordarles algunas cosas. La reunión semianual ya va a ser el miércoles 16 de enero. Después tenemos la sociedad masculina que va a ser también este mes, el 19 de este mes. Tenemos también el 26 de este mes la reunión de la sociedad femenina y tenemos ya para el día de la limpieza para el mes de febrero, va a ser el 2 de febrero. Con esto vamos a recordar de la ofrenda y de la necesidad que hay. Vamos a buscar el favor de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie otra vez y vamos a cantar el himno número 1. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos
te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postran bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Amén. Buenas noches, hermanos. Ya me dicen que tengo que ponerlo exactamente a cierta distancia para que se grabe bien. Así que creo que más o menos por ahí es. Vamos a comenzar esta noche con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias ahora por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra, para poder ver en ella cosas que pertenecen a la iglesia y la doctrina de eclesiología. Ayúdanos, Señor, a no solo entender tu palabra y esta doctrina, pero que podamos ver cómo nos ayuda a vivir por ti hoy, Señor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pueden sentarse. Voy a esconder este cable aquí dentro. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde y vamos a leer en un momento Efesios y el capítulo 3. Ahí vamos a comenzar leyendo en unos minutos. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia, la doctrina de eclesiología. Y como dijimos la semana pasada, esto significa el estudio de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? Y dijimos, hoy en día hay mucha gente que tiene ideas erróneas, equivocadas, de qué ellos piensan debe estar haciendo la iglesia, para qué existe. Y según muchos aún dicen que el hombre inventó la religión, inventó a Dios. Y por eso pues se hicieron iglesias para ayudar a apoyar su invento de la religión, pero lo tienen todo al revés. No es que el hombre creó a Dios, sino que Dios creó al hombre. Y Él creó la iglesia en este tiempo, en esta dispensación. Y vamos a hablar en un momento en cuanto a qué es una dispensación, porque sí es integral al estudio de la eclesiología, es saber por qué Dios comenzó con la iglesia ahora. Porque uno puede ver claramente que la iglesia no era de siempre. Dios no le creó a Adán y Eva y les dijo, ok, vayan a la iglesia. No dejen de congregarse. No, eso obviamente no se encuentra en el Antiguo Testamento. Vimos la semana pasada, primeramente, ¿qué es la iglesia? La definición es la iglesia, los que son llamados fuera. Vimos también un poco en cuanto a la iglesia que cuándo comenzó, el día de Pentecostés. Y se podría decir ahora, bajo el tercer punto mayor en la introducción, ¿por qué? ¿Por qué Dios creó la iglesia? Y juntamente con eso, hay que explicar la iglesia e Israel. La relación que nosotros tenemos como iglesia, o la iglesia en general, ¿qué relación tiene con Israel? Y los dos realmente van juntos. ¿Por qué Dios comenzó la iglesia? ¿Y qué relación tiene
y la iglesia a Israel. Este es otro tema muy importante en la Biblia. ¿Qué relación tiene la iglesia con Israel? Porque un punto de vista incorrecta sobre esta doctrina lleva a mucho error. Y hay muchos hoy ya que confunden y hasta los buenos comentarios los mejores que uno puede encontrar, comentarios de la Biblia, igual hacen el mismo error, aplican todo en la Biblia como que la iglesia reemplazó a Israel, como que hoy en día nosotros somos Israel, pero eso la Biblia no enseña. Sin embargo, hay muchas denominaciones, teólogos, comentaristas, todos piensan que Dios decidió ya no más con Israel, que Dios quitó a Israel del cuadro y ahora existe la iglesia, y que ahora la iglesia toma el lugar de Israel, y que hoy somos su pueblo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero gran mayoría piensan y creen eso hoy en día. Ellos rechazan lo que es la doctrina de dispensacionalismo. Por el otro lado, ellos dicen que pues todo se puede ver en la Biblia como pactos con el hombre. Ellos tienen que decir pues solo con el hombre en general, porque de esa manera evitan decir que Dios en este momento trató con Israel, hoy en día trata con la iglesia. Estos mismos, hoy en día que niegan que Dios hizo diferencia entre la iglesia e Israel, también dicen que pues no hay milenio, que no hay un cielo literal, que Cristo no va literalmente a reinar en la tierra. Dicen lo mismo estos modernos supuestos eruditos, expertos. Pero cuando todos los eruditos, los expertos dicen una cosa, uno puede estar seguro que está incorrecto. Si todo el mundo dice una cosa, lo más probable es que lo opuesto es lo cierto. Ellos dicen que la iglesia ha tomado el lugar de Israel en cuanto a la bendición de Dios. Dios promete mucha bendición a Israel. Ellos dicen, pues, no es que Israel va a dominar, no es que Israel va a ser exaltado, sino los cristianos. Que el cristianismo va a dominar en el mundo. Eso es lo que ellos trasladan las promesas a Israel, a la iglesia. Dicen que el pacto de David se cumple hoy en la iglesia y que termina siendo cumplido en la eternidad, que por lo tanto no hay nada de esperarse para Israel ni el pueblo judío. Eso es lo que se llama hoy teología de los pactos. Pero es importante entender, distinguir entre Israel y la iglesia, porque la falta de esto lleva al error. Y reconocemos entonces que existen dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Pues les dije abrir en Efesios 3, Efesios 3, porque aquí vamos a leer primeramente y luego voy a explicar qué es el dispensacionalismo. Efesios 3, versículos 1 al 7 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo aquí hace muy claro que hay distinción. Hay ahora algo nuevo, un misterio, algo que no se sabía antes en el tiempo del Antiguo Testamento. Algunos preguntan, pues, ¿se profetizó la existencia de la iglesia? Era un misterio, dice la palabra de Dios aquí. No sabían. No era profetizado en el Antiguo Testamento. Un misterio que era ahora, en este tiempo, se dio a conocer, no en otras generaciones. Cuando dice en versículo 2, administración, y en versículo 5, generaciones, es la misma palabra griega que también a veces fue traducida dispensación, y especialmente así fue traducido en el inglés. Dispensación, un tiempo distinto. Y que en esta dispensación, este tiempo, los judíos y gentiles son unidos en un solo cuerpo, en la iglesia. Que antes había diferencia entre los dos. ¿Qué es dispensacionalismo? Pues de acuerdo a Scofield, él dice, el dispensacionalismo es el sistema teológico de doctrina que está basado sobre un acercamiento a la palabra de Dios de carácter literal e histórico, usando la interpretación natural, que llamamos el método normal o sencillo de interpretación. Reconocemos que Dios ha tratado con el hombre en forma diferente en las distintas edades. No en cuanto a la salvación, porque la salvación realmente siempre ha sido igual. Nunca ha cambiado la manera de salvación. Siempre ha sido por fe y siempre seguirá siendo por fe. No importa, aún en el futuro, en el milenio también uno necesitará ser salvo por fe. Así que no distinto en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la regla de vida que Dios impone al hombre en una edad o época dada. Siguiendo tal método normal de interpretación, podemos ver en las Escrituras el hecho de que Dios tiene un programa distinto para Israel, para las naciones, o sea, los gentiles, y para la iglesia de Cristo. Y esto uno ve claramente en la Biblia misma. Dice 1 Corintios 10, versículo 32. Esto mismo, hace una distinción entre tres grupos distintos. 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que hay una distinción y Dios trata con el hombre en diferentes maneras. Dios da una prueba al hombre, dice, haga esto, no haga aquel, y Dios da una prueba al hombre. El hombre falla, peca, y termina la época, la edad, la dispensación en juicio. Y uno puede ver eso a través de las Escrituras. Primer dispensación ahí en el huerto de Edén, Dios les dijo, no van a comer de este árbol, pero comerán de tal. Pecaron y fueron echados del huerto de Edén. Llamamos esa dispensación la santidad no confirmada. Algunos lo llaman la inocencia, pero creo que mejor título sería santidad no confirmada. Porque si ellos hubieran comido del árbol de la vida, sin haber comido del otro árbol, hubieran tenido vida eterna. Ya no hubieran tenido poder pecar. Hubieran sido como los ángeles que también se confirmaron en justicia. Pero escogieron el mal. Igual, bajo la conciencia. Dios, en el segundo dispensación, puso la conciencia como
¿cómo llamamos esa segunda dispensación? Que el hombre por su conciencia tenía que saber, no debo pecar. Pero el mundo entero se hizo pecaminoso. Y Dios terminó con el diluvio. Otro juicio. Y vez tras vez, uno ve, la dispensación termina con un juicio. Otra vez seguimos leyendo de Scofield. Las escrituras dividen tiempo, por lo que se entiende como todo el período desde la creación de Adán hasta el nuevo cielo y la nueva tierra, entre 7 períodos no iguales, usualmente llamados dispensaciones, aunque también estos períodos se llaman siglos, edades o días, como en el día del Señor. Perdón. Estos períodos son marcados en las Escrituras por algún cambio en los métodos de Dios en su trato con la humanidad o alguna porción de la humanidad. Respecto a las dos preguntas, el pecado y la responsabilidad del hombre. Cada una de las dispensaciones se puede ver como una prueba nueva del hombre natural y cada uno termina en juicio, marcando su fracaso total en cada dispensación. 5 de estas dispensaciones o periodos de tiempo se han cumplido. Estamos hoy viviendo en la 6ª, probablemente hacia su fin, y tenemos por delante la 7ª y última, el milenio. Eso es según las notas del doctor Scofield. Y uno puede ver a través de las Escrituras que esto mismo ha ocurrido. Dios da una prueba al hombre, el hombre falla, el hombre peca, no cumple con su responsabilidad. Dios le dio la ley a Israel. Ellos rechazaron su ley. Terminaron siendo llevados cautivos y en el fin realmente terminaron rechazando al Mesías. Y Dios entonces terminó esa dispensación con el juicio de Jerusalén en el 70. Ahí ya terminó ese tiempo, esa edad. Así que se podría decir que algo de la otra dispensación estaba ocurriendo a la misma vez que el comienzo de la iglesia, porque creemos que en el 70 terminó la dispensación con Israel, la ley. Es algo entonces intrínsecamente bautista, esta doctrina de dispensaciones, que Dios trata con el hombre de distinta manera en un tiempo que en otro. Al otro lado, como ya dije, hay muchas iglesias hoy en día que creen en teología de pactos. Miran los pactos en la Biblia, el pacto que Dios hizo con Abraham, con David, con Noé, con Adán. Algunos de estos son para todos los hombres, como el pacto para Noé y el de Adán. Pero los demás tratan especialmente y únicamente con Israel. Pero hoy en día la gente no hace distinción entre Israel. No ven la diferencia de dispensaciones, que Dios estuvo tratando con Israel, que ellos son su pueblo. Todavía lo son. Ellos, hoy en día, la mayoría de las iglesias protestantes prediquen que las promesas de Dios para Israel son para la iglesia. El día de reposo llega a ser domingo. La circuncisión llega a ser el bautismo de bebés. ¿Se preguntaron alguna vez por qué, cómo es que esto comenzó? Pues ellos decidieron, pues nosotros somos Israel hoy en día, ya no queremos cortar al bebé de pequeño, circuncidar, vamos entonces a bautizar bebés. Ellos trataron de tomar lo que era para Israel y cambiarlo de alguna manera ahora para la iglesia. El hecho de que el gobierno judío era directamente una teocracia,
Se supone que estaban siguiendo a Dios. Entonces, los protestantes, como también la Iglesia Católica, decidieron la religión va a gobernar. Trataron de tomar todo lo que era para Israel, para su iglesia. Vamos a ver Romanos 9. Romanos 9. Este es cuando hablamos de qué es la iglesia. Importante distinguir algunas cosas en la Biblia son para Israel, otras cosas son para la iglesia. Dice Romanos 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y ahí quiero recordarles, el pacto ahí en versículo 4 es plural en el griego, son los pactos. Tiene artículo y sustantivo plural. Los pactos, la ley, las promesas, ¿de quiénes son? Según lo que acabamos de leer. Ahí en el comienzo del versículo 4, dice que es de los israelitas. Es de Israel. Estas cosas. Siguiendo en versículo 5, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que, gran confusión hoy en día, y esto cambia lo que uno cree en cuanto a muchas cosas. Muy bien, el pastor ha dicho varias veces, cuando uno tiene una doctrina errada, ya no queda con esa doctrina más porque afecta a todo lo demás. Afecta a todo lo otro que cree. Si Israel ha sido reemplazado por la iglesia, entonces da sentido. Como la manera que se cree hoy en día entre las iglesias protestantes. Ellos creen que los pactos, promesas que eran para Israel son para la iglesia, para su iglesia, mientras que los castigos son solo para Israel. Ellos quieren todo lo bueno, pero las amenazas, los castigos que uno lee en las Escrituras, que Dios prometió a Israel si ellos se alejaran de él. En Deuteronomio él dice, mira, si me obedecen, esto ocurrirá. Si desobedecen, a ellos no quieren nada de eso. Sí, eso es para Israel, no para su iglesia. Quieren solo las bendiciones. Entonces, ¿qué clases de errores doctrinales salen de esto? ¿Qué clase de error de decir que la iglesia es Israel? Pues, el sábado o día de reposo fue cambiado a domingo de reposo. Y hay frase que yo he escuchado en inglés, Sunday Sabbath, que domingo de reposo, según dicen. Muchos pastores predican tal cosa, que no se debe hacer nada de trabajo en el domingo. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir algo así? Que no se debe lavar el carro, no se debe lavar ropa, pues porque es el día de reposo. Nosotros no somos judíos, hermanos. Somos la iglesia. No hay día de reposo para la iglesia. Nos reunimos el domingo porque ese fue el día que el Señor resucitó. Ese fue el día que los apóstoles, los discípulos y luego las iglesias en el comienzo se reunieron. O sea que ellos, después de ir al día de reposo, a la sinagoga, antes que fueron echados fuera de la sinagoga, ellos luego
tenían su servicio inmediatamente después del día de reposo, que ya era domingo. Otros errores. Entonces, si Israel y la iglesia son lo mismo, los 10 mandamientos es la norma de justicia de Dios. Es otro error. Los mandamientos no son la regla, la norma de lo que es ser justo. Nos dicen que es el pecado, no lo que es la justicia. Como ya dije, la circuncisión fue cambiada para bautismo de bebés. Israel fue cambiada a la iglesia. La religión nacional de Israel fue cambiada por la religión nacional de la religión. O sea que toda la nación tiene que ser tal religión. Así era entre los protestantes. Si uno vivía en Alemania, uno tenía que ser luterano. Y en cada uno de estos diferentes países protestantes, no podía hacer otra cosa. El templo fue cambiado para el edificio de la iglesia. Y el edificio es un lugar sagrado. Esto yo he escuchado muchas veces. Muchas veces. Y gente, aún dando una invitación, luego dicen, vengan para frente al altar. Esto no es altar, es un púlpito. No es que esto es tierra más santo aquí enfrente. Es solo de madera. No es un templo. El templo es lo que estaba en los días de Salomón, en los días de... luego que volvieron, recuerda que el templo de Salomón fue destruido cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. El otro templo se construyó. Esto es el edificio que nos reunimos. Tampoco realmente es una iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no es estos paredes ni techo. Tampoco es el templo. El Estado también impuso bautismo de bebés, licencia, ordenación, eran solo por la iglesia del Estado. Uno solo podía ser pastor bajo la ordenación del Estado. Así que estos son errores. Y hay muchos más que pudiéramos ver, pero no es el propósito de este estudio. Hay que distinguir entre lo que es la iglesia e Israel. Son grupos distintos. Y la iglesia solo existe durante este tiempo, esta dispensación presente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios creó a la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué no seguir con Israel? ¿Por qué no seguir tratando directamente con Israel? Si uno pregunta eso de acuerdo al punto de vista de teología de pactos, no hay respuesta. Pero para el dispensacionalista vemos, Dios les dio algo para cumplir y no lo hicieron. Y en el fin rechazaron al Mesías. Le mataron. Entonces Dios les puso al lado por un tiempo y comenzó con la iglesia. Y como ya leímos en Efesios 3, todo esto era un misterio desconocido en otras edades. Y Dios les puso a un lado a Israel para provocarles a celos. Por eso Dios ya no está tratando con Israel hoy, sino a través de la iglesia. Por eso Dios creó la iglesia, para provocar a celos a Israel. Esto dice Romanos 11, versículos 11 y 12. Romanos 11 y 12. Dicen, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
O sea, era por su transgresión, ahora la salvación también vino a los gentiles para provocar a celos a Israel. Hoy, judío y gentil, los dos son salvos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y aunque Israel hizo transgresión, también en los mismos versículos dice que Dios les va a dar plena restauración. Lo deja claro, que no está hablando en metáfora como que si la iglesia es Israel. No, es Israel verdadera. Los judíos, el pueblo judío, va a tener plena restauración otra vez. Y Dios lo prometió. Entonces, ¿para qué Dios creó la dispensación de la iglesia? ¿Para qué? Otra vez, Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Para eso Dios creó la iglesia, para dar los gentiles también y los judíos estar parte del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiero ahora mirar rápidamente al cuarto punto, comenzar. Quiero tocar nombres y metáforas para la iglesia. Algunos nombres que se encuentran en la Biblia. Y realmente al estudiar este punto me fijé que hay muchos nombres que la Biblia da a la iglesia. Y estos nos ayudan a entender algo en cuanto a qué debe ser la iglesia. ¿Para qué Dios nos puso aquí? Nos deja saber algo de nuestra responsabilidad. ¿Cómo debe ser? Ya hablamos de la palabra iglesia misma, eclesia, y cómo somos llamados fuera, separados. Así que vamos a mirar primeramente en cuanto a nombres y metáforas para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es otro nombre para la iglesia. Vamos a mirar a Efesios 1, 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos dice. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Vamos a ver un versículo más que también nos dice lo mismo. Hay varios que pudiéramos ver. Es un término que se encuentra a través de las Escrituras. Colosenses 1:24. Solo vamos a ver este más. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, otro nombre para la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la iglesia se llama el cuerpo de Cristo? ¿Qué nos enseña en cuanto a la iglesia? ¿Qué nos muestra? Pues varias cosas pudiéramos decir. Nos muestra que somos identificados con Cristo. Este nombre, el cuerpo de Cristo, nos identifica con nuestro Salvador. Muestra que somos unos con Él, si somos su cuerpo. Un cuerpo no es que tiene parte aquí y parte allá, está unido. O se supone, a menos que a alguien le vino y le cortó
parte de la mano o qué sé yo. Usualmente para la mayoría el cuerpo está junto, unido, unidad con Cristo. Le pertenecemos, el cuerpo de Cristo. Es de Él en el fin. También nos enseña que el cuerpo tiene varias partes, distintos miembros, pero que todos trabajan juntos para Cristo como cabeza. Y también nos muestra, por último, que continuamos la obra de Cristo en el mundo. Somos sus representantes. El nombre, el cuerpo de Cristo, muestra que nosotros representamos a Cristo en el mundo en que estamos hoy. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino en forma física. Él tomó cuerpo humano que le fue preparado. Nos dice en Hebreos 10, 5 al 7. Hebreos 10, 5 al 7 nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo por la eternidad no tenía cuerpo. Dios no tiene cuerpo, no se le puede ver. Pero Cristo vino al mundo, tomó cuerpo humano que Dios le preparó, Dios Padre. Él vino y manifestó el amor de Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios. Y eso lo manifestó más que todo en la cruz, en pagar por nuestros pecados, en sufrir en nuestro lugar. Él vino corporalmente para hacer la voluntad del Padre. Aún aquí donde leímos, versículo 5, me preparaste cuerpo. Y versículo 7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La venida de Cristo corporalmente era para la voluntad del Padre. Y poco después, Cristo corporalmente en su cuerpo resucitó y fue al cielo, ascendió al cielo. El Espíritu Santo fue enviado para comenzar la iglesia, lo que también se llama el cuerpo de Cristo. O sea que somos representantes de Dios. Somos representantes de Cristo. El cuerpo de Cristo lleva la idea que nosotros representamos a Él, a un mundo incrédulo. Él ya no está aquí corporalmente. Está a la diestra del Padre. Pero nosotros ahora le representamos. Somos el cuerpo de Cristo. Debemos también hacer la voluntad del Padre. También quería hablar un poco de, como dije más temprano, una de las cosas que aprendemos de este nombre, cuerpo de Cristo, para la iglesia, lleva la idea de que el cuerpo físico es uno. Tiene varias partes, varios miembros, partes distintas, pero todas funcionan juntas, trabajan unánimes para el cuerpo, a la dirección de su cabeza, Cristo. Quiero que busquemos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y aquí quería pasar la mayor parte del tiempo, pero pasé mucho en el primer punto en esta noche, así que vamos a tener que ir rápido. 1 Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo,
¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay muchas partes al cuerpo, ¿verdad? Muchas partes. No es que todo el cuerpo es un ojo nomás. Uno podría decir, qué grande ojo, cuán mejor puede ver. Sí, pero solo se queda ahí inmóvil. No puede razonar tampoco de lo que está viendo. No puede hacer nada. Muchas partes distintas en el cuerpo de Cristo. Las partes no son idénticas, pero deben trabajar unánimes. Son todas las partes necesarias. Dios creó este cuerpo físico que tenemos, no como algunos evolucionistas dicen, hay partes que son innecesarios, puedes cortar esto de tu cuerpo porque es algo de la evolución, como que si un poco de la cola del mono todavía quedó ahí y esto es, no, eso es mentira. Cada parte que tenemos en el cuerpo es necesario. Dios lo puso ahí con razón, igual con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada miembro es importante, necesario. Si todo el cuerpo es manos y brazos, y solamente eso, wow. Piense que cuánto uno pudiera hacer de un solo, ¿verdad? ¿Cuánto podrías lograr con 30 brazos? Uno podría hacer orquesta uno mismo, ¿verdad? Tocar cuántos instrumentos a la vez. Pero ¿cómo vas a ver la música? Sin ojos. ¿Cómo vas a escuchar? Razonar sin mente, sin cerebro. ¿Cómo vas a tener vida sin corazón? Es necesario cada miembro. Somos distintos a propósito. Amén. ¿Verdad? Que no hay 1000 de Miguel Pincel y todos somos iguales. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no hay 1000, no voy a poner nombres a nadie, pero Dios nos hizo cada uno distinto y gloria a Dios por eso. Cada uno distintos, pero necesarios miembros de la iglesia. Tampoco Dios no puso 2 o 3 de estos, 4 o 5 de aquel, cada uno necesario y distinto para que la iglesia funcione, para que el cuerpo de Cristo funcione como debe, adecuadamente. Hay que trabajar unánimes. Dios sabía de antemano que cada uno de nosotros era necesario como su cuerpo de la iglesia. A veces la gente queda tan agarrados de las diferencias. Muchas diferencias. ¿Sí? ¿Por qué no son más como yo? ¿Por qué no más como aquel? Y nos quejamos. Amargura, envidia, odio. Cosas que comienzan a crecer. Porque tal persona es distinto. Pues Dios puso a propósito en la iglesia distintos miembros. Era el problema de la iglesia en Corinto. Aquí donde leímos, Pablo le está corrigiendo un problema grave. Porque estaban haciendo diferencias. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Pedro. Yo soy de, como el pastor dijo esta mañana, de esta cultura. Pues estaban 3 culturas en la iglesia. La de los judíos de la tierra de Israel, los judíos de la dispersión, los gentiles. Y
cada uno peleando, división. Pero todos Dios puso en el mismo cuerpo. Y Dios no hace error. Es a propósito. Y Él no quiere que estén peleando sobre que este idioma o tal cultura o esto domine sobre los demás, pero que el cuerpo trabaje en armonía para la honra y la gloria de Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, debe estar trabajando juntos, unánimes. De otra manera, estamos dejándolo ser destruido. Divisiones. Todos somos miembros de ese mismo cuerpo. Vivimos como que lo somos, en amor, uno para el otro. Es plan de Dios. Él nos puso aquí. Entonces debemos buscar hacer la voluntad del Padre como el cuerpo de Cristo. Vamos a terminar con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra ahora. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras responsabilidades como el cuerpo de Cristo. Necesitamos trabajar juntos, unánimes, para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por cada uno que has puesto aquí. Te pido, Señor, que uses tu palabra en cada corazón y vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos hasta el miércoles. Nuevamente, feliz año nuevo para los que no vi el miércoles.